Amada Iglesia, muy buenos días, que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga en esta mañana, esperando que te encuentres muy bien. Hoy estamos continuando con nuestro devocional, estamos ya en el libro de Colosenses, capítulo 1. Y cuando meditaba, leía esta palabra, había, una revelación de parte de Dios, al menos para mi vida, yo sé que también va a ser para tu vida. Yo quiero que prestes atención a este capítulo. Y antes de poder iniciar con este capítulo, estaba analizando qué podía poner como ejemplo antes de comenzar, o qué introducción dar. Y tengo una historia que realmente, por ejemplo, el sol. ¿Qué pasaría con el sol si un día dejaría de existir, se apagara el sol? Podemos ver que las flores pierden su color. Poco a poco las casas seguirían a pie. La temperatura descendería hasta congelar la vida. Los campos dejarían de producir. Porque muchas veces, aunque no lo notamos, todo depende del sol, ¿verdad? Y de esta misma manera me hacía entender de que muchas personas tenemos un hogar, tienes una casa, una familia, tienes un trabajo, tienes una iglesia donde congregarte, incluso tenemos una Biblia que tenemos en la mesa. Pero muchos de estos hogares han quitado a Cristo en el centro de sus vidas. Y cuando Cristo deja de ser el centro de tu vida, el alma comienza a enfriarse. Y eso es lo que estaba pasando, como decía el ejemplo del sol. Si el sol se apagara, dejarían de funcionar esta tierra. Todo empezaría a enfriarse, a congelarse, a morirse lentamente. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo en esta mañana, en esta carta de Colosenses a la iglesia, que precisamente quería que la iglesia no se enfriara, que no dejara a Cristo sobre la roca, sobre tu vida. Por eso escribió uno de esos pasajes tan revelador, podría decirse, que Pablo entendió de que sin Cristo todo nos podía ir mal. Con Cristo tendríamos una esperanza, una vida eterna. Y cuando empezamos a leer en el primer versículo, Pablo no habla primero de los problemas, no habla primero de Satanás, no habla primero del pecado. Si te das cuenta, habla de Cristo. Porque cuando Cristo ocupa el lugar correcto, todo se encuentra en su lugar. Y cuando empezamos a leer en primera de Colosenses, el versículo 4 dice: y habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Pablo comienza celebrando la fe de los creyentes de esta iglesia. No celebra su edificio, wow, qué bonito edificio. No celebra sus programas, wow, qué bonito programa presenta las danzoras, la intersección. No celebra los dones, los talentos. Wow, qué bonito predica. Wow, el hermano como tiene don de sanidad. Wow, el hermano como tiene don de profecía. Le llega puros mensajes tan revelador. No. Pablo celebra que su fe está puesta en Cristo Jesús. Celebra no por creer que todo va a salir bien, sino que Dios tiene control de su vida. Esa es la fe, es confiar en aquel, en Jesús que gobierna cuando todo parece salir mal. Muchos de nosotros tenemos nuestra fe, nuestra esperanza cuando tenemos un sueldo fijo en nuestro trabajo, tenemos amistades que estamos ahí, tenemos experiencia, confían en su inteligencia. Pero me di cuenta de algo, pero cuando estas cosas fallan, también se derrumban su confianza. Y esto es algo importante.
si un día vas a perder el trabajo, wow, el que antes confiabas, entonces ¿creerías que Dios es tu sustentador? Y esto es lo que Pablo hablaba en este capítulo. Y había una historia que decía que había un anciano que estaba internado, le habían diagnosticado de cáncer. Y al salir del hospital, el joven le pregunta al anciano, ¿no tienes miedo? Y el anciano le responde, no, porque mi salud no depende de mí, depende de Dios. Mi confianza está en Dios. Si tengo que morir, moriré, pero sabiendo que hay una vida eterna que voy a pasar con el Maestro. Y este mensaje tan lleno de esperanza, que este hombre sabía en quién confiar. Sabía quién era el que daba la vida. Y en el versículo 5 dice, y a causa de la esperanza que os está guardada en el cielo. Vivimos una generación que está cansada de promesas rotas, cansada también de los políticos, cansada de los engaños, cansada de esperar. Pablo recuerda en este capítulo que existe una esperanza que nadie puede robar, una esperanza guardada en el cielo. Las cosas que vivimos en esta tierra son temporales, los problemas van a pasar, las crisis van a pasar, los gobiernos pasan, pero su palabra, las promesas de Dios, esas sí permanecen para siempre. Cuando había una mujer en un velorio, lloraba por su esposo que había pasado más de 50 años de matrimonio. Y esta mujer le dice a su esposo delante de toda la gente, hasta pronto, nos vemos, no te digo adiós sino hasta luego, te voy a ver después, pero con una sonrisa. Y alguien le preguntó, ¿cómo puedes estar tranquila? Se supone que murió tu esposo, son 50 años. Y esta mujer le dijo, no le dije adiós, solo le dije hasta luego, porque me voy a encontrar con Él, con Jesucristo y con Él en el cielo. Eso se llama esperanza. Los hijos de Dios no vivimos mirando una tumba. Nosotros debemos mirar la eternidad. Cuando hablan de versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y esto quiero que prestes atención. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Aquí Pablo muestra algo grandioso de parte de Jesús. Muchos creen que Jesús inició en Belén. Yo quiero decirle que Cristo no comenzó en Belén. Belén fue simplemente una entrada para este mundo. ¿Por qué hablamos de Belén? Porque Jesús nació en Belén. Y creen que Jesús inicia ahí en Belén. Pero déjame decirte que a través de la palabra Jesús ya existía antes de la creación de este mundo. Él fue quien, cuando veía las galaxias, los universos, las estrellas, tan maravillosas que Dios creó los planetas. Él los creó. Él diseñó las galaxias, cada estrella. Él quien puso límite a los océanos. Él quien colocó cada lugar en las estrellas. El mismo Jesús que estuvo cuando el mar estaba en una tempestad, Él se levantó y lo calmó y Él creó el mar. El mismo Jesús que multiplicó el milagro de los panes, Él fue quien creó el trigo. Y ahí me pregunto a Dios le digo, y me pregunto, Señor, si tú sostienes el universo, ¿no podrás sostener nuestra familia? Si tú sostienes
millones de estrellas, ¿no podrá sostener nuestras finanzas? Si sostiene la creación de este mundo, ¿no podrá sostener tus lágrimas? Y este es el mensaje de hoy. Dios, si puede controlar el universo, te puede tener cuidado de ti. Y en Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y yo quería entender qué significa subsisten. La palabra subsisten significa que todo permanece unido a Dios. Todo permanece unido a Él. El universo no está fuera de control. Dios nunca ha perdido el control. Jamás han tenido una crisis de nervios como nosotros. No tengo con qué pagar. No tengo con qué comer. No. Nuestro problema no sorprende a Dios. Dios ya tiene cuidado de ti. Nunca ha dicho Él, no sé qué voy a hacer con este problema, no. Tu diagnóstico no le sorprendió a Dios. Porque Dios tiene cuidado de ti. Tu crisis económica no sorprendió a Dios. Cristo, recuerda, sigue sentado en su trono. Y Él tiene el control de tu vida. Así que en este mensaje yo quiero que tú entiendas que Dios te ama tanto, tanto, tanto. Si puede controlar todas las galaxias, ¿cómo no puede controlar tu vida, tu familia, tu economía, tus hijos? Dejo esta reflexión y yo me quedo con esta reflexión también, agradeciendo a Dios por su infinita misericordia que tiene con nosotros cada día. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga. Bendiciones. Amén.